Saludos cordiales, estimada magíster. Somos el grupo número 8 con integrantes Luis Recalde, Lisbeth Chuncho y Marix Sabeles. El tema a presentar es Emociones en escena, explorando el ser a través del teatro. Las disciplinas que vamos a considerar son artes plásticas, teatro, música y literatura. El subnivel educativo es el tercer año de educación general básica y la unidad didáctica, otras formas de contar historia. En este proyecto queremos desarrollar, queremos que los estudiantes exploren diferentes formas de contar historias a través de las artes plásticas, el teatro, la música y la literatura. También queremos fomentar la creatividad y la expresión artística en los estudiantes, ayudándoles a desarrollar habilidades comunicativas y emocionales. El objetivo es enriquecer el aprendizaje de los estudiantes promoviendo la apreciación del arte, la cultura y proporcionar herramientas para la expresión personal y colectiva. Queremos lograr que al menos el 80% de los estudiantes de los 2/3 de educación general básica participen activamente en las actividades y demuestren la comprensión básica de las diferentes formas de contar las historias. Además, este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Casa de la Cultura Ecuatoriana y se utilizará el aula de clases para las actividades teóricas y de planificación. Se organizarán 4 sesiones en las que los estudiantes trabajarán en pequeños grupos para crear sus propias historias utilizando diferentes medios artísticos. Además, este proyecto se desarrollará durante el segundo semestre del año escolar 2024-2025 con una duración de 4 semanas, una por cada sesión. Este proyecto está dirigido a los estudiantes de tercer año de educación básica, pero también se invitará a los padres y a la comunidad escolar a participar en las presentaciones finales. El proyecto será coordinado por los docentes de artes plásticas, teatro, música y literatura con el apoyo de los tutores de cada aula. Se utilizarán materiales reciclados, donaciones de la comunidad para las actividades artísticas y se buscarán fondos a través de eventos escolares como ferias y rifas. A continuación vamos a presentar la ficha NAD. En esta ficha NAD, las necesidades se buscan fomentar el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de la exploración y expresión de emociones. Además, este proyecto utiliza una combinación de disciplinas artísticas, incluyen artes plásticas, teatro, música y literatura. Los beneficios que tendrán los estudiantes será la oportunidad de desarrollar sus habilidades de expresión oral, creatividad y confianza en la puesta en escena. Y los principales competidores son los métodos de enseñanza tradicionales, programas puramente académicos. El proyecto ofrece una experiencia única de aprendizaje interdisciplinario que combina varias formas de arte para ayudar a los estudiantes a explorar y expresar sus emociones. A continuación vamos a dar el formato para la presentación del proyecto, que sería tema Emociones en escena. Título del proyecto Explorando el ser a través del teatro. El subnivel educativo sería básica elemental, grado tercero educación general básica. También tenemos las disciplinas artísticas como artes plásticas, teatro, música, literatura. La unidad didáctica sería otras formas de contar historias. Tarea o producto final sería al finalizar las escenas, se incentivan a los estudiantes que vivan la experiencia de diversas formas de contar historias. Pueden ser verbales como de manera no verbal. Estas historias adicionales llevan un mensaje positivo. También tenemos los objetivos generales, que sería fomentar el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de la exploración y expresión de emociones mediante diversas formas, narraciones artísticas, tanto verbal como no verbal. También tenemos que lograr que los estudiantes de tercero de básica redacten una historia simple que incluya al menos 4 personas, fomentando la creatividad y la sensibilización de la narración. Guiar a los estudiantes de tercero de básica a las creaciones de personajes originales, de títeres de media, con el fin de estimular la creatividad y la expresión artística. También tenemos la
involucrar a los estudiantes de tercero de básica a colaborar para la creación de un teatrín, promoviendo el trabajo en equipo y la creatividad. Facilita que los estudiantes de tercero de básica presenten su narración utilizando los títeres y el teatrín. También tenemos el lenguaje y comunicación. La estructura narrativa sería introducción, desarrollo y conclusión de la historia, creación y desarrollo de personajes, diálogos y narración en la historia. Habilidades de escritura sería redacción de oraciones completas y coherentes, uso adecuado de la gramática, ortográfica y puntuación, organización lógica de las ideas en un texto narrativo. También tenemos las artes visuales, diseño y creación de títeres, conceptualización y diseño, a partir de materiales reciclados como medias, técnicas básicas de construcción de títeres. También tenemos la expresión artística y dramatización, que sería desarrollar de habilidades orales, uso de la voz y gestos para la presentación, coordinación y trabajo en equipo. La interdisciplinaria de personajes sería comprensión y representación de las emociones de los personajes, creación de voces y movimientos específicos para cada uno de ellos. También tenemos las habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, colaboración en la creación y puesta en escena, escucha activa y respeto por las demás ideas. Expresión de emociones, identificar y expresar emociones a través del personaje, desarrollo de la empatía al representar los sentimientos y situaciones del personaje. Los tipos de actividades formativas serían creación de una historia en grupo, la cual debe contener 4 personajes, fomentando el trabajo en equipo. Creación de un títere de media acorde a su personaje escogido. Creación de un teatrino, fomentando la cooperación y trabajo en equipo. Recursos, vendrían siendo Infocus, marcadores de pizarra, cuadernos, lápices, media, bola de espuma flex, número 6, cartulina roja y negra, Fomix, silicona, ojos movibles, lana, cartón prensado, delgado A4, cartón regla tijera, silicona, Fomix, papel, crepé, decoraciones y témperas. Para el teatrín sería títere de media, obra teatral escrita. También tenemos el tratamiento de la diversidad. Se implementa diferentes estrategias que incluyen varios estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, adaptaciones en el contenido y el uso de materiales accesibles. También tenemos la diferenciación de materiales. Proporcionar una variedad de recursos como plantillas, ejemplos visuales y herramientas adaptadas para atender diferentes estilos de aprendizaje. Las instrucciones claras y escaladas, dar instrucciones paso a paso para que puedan ir realizando. Agrupación flexible, formar grupos diversos y permitir que los estudiantes elijan roles que alineen con su fortaleza. Apoyo personalizado, ofrecer asistencia adicional a estudiantes con dificultad o necesidades específicas. También tenemos la planificación y organización. Dividir la tarea en pasos manejables, creando un plan para escribir la historia, hacer los títeres y construir el teatrín. Colaboración activa, trabajar en equipo, comunicarse abiertamente con los compañeros, asumiendo los roles de cada uno. Exploración creativa. Sería experimentar con diferentes ideas los personajes, escenas y elementos de la historia. La solicitar sería ayudar o clasificar cuando sea necesario, ya que los compañeros o los docentes utilizan recursos adicionales. Cronograma sería en el segundo trimestre del año lectivo, comprendiendo un mes para la ejecución total. La evaluación, se utilizará la técnica de la observación y se evaluará bajo una rúbrica. Destrezas con criterio de desempeño vendrían siendo representar cuentos, mitos, leyendas, historias y relatos con títeres del currículo ECA 2.2.9. Vendría siendo aprendizajes básicos ECA 1.3.1. Dramatizar narraciones con un principio y un final reconocible, con o sin diálogos, con personajes reales o simbólicos, consensuados y elegidos. Aprendizajes imprescindibles sería ECA 1.2.1. Participar en situaciones de juego dramático para situar narraciones y poner en el lugar del otro, contar historias con el otro y jugar a ser a otras personas. Aquí también se podría relacionar las siguientes asignaturas con el tema, que sería lengua y literatura, artes visuales, educación física y trabajo en equipo y habilidades sociales, educación socioemocional. A continuación tenemos la planificación que vendríamos a hacer para este proyecto. Listo. Dentro de nuestra planificación con el tema Emociones en Escena, explorando el ser a través del teatro, hemos escogido el subnivel educativo tercer año de educación básica.
y la vamos a trabajar dentro del bloque curricular 3. Dentro de nuestros objetivos sacados del currículum del ECA, tenemos expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de técnicas y materiales dados. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos artísticos y la utilización de medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar información sobre obras, autores o técnicas a crear producciones sonoras, visuales o audiovisuales sencillas. Como primera sesión tenemos representación de un cuento. Trabajamos con la destreza representar cuentos, mitos, leyendas, historias y relatos con títeres o marionetas construidos en el aula, coordinando la propia acción con la de otros y llegando a acuerdos tanto en el proceso de construcción como en los ensayos. Como inicio, dialogaremos con los estudiantes sobre los relatos, sobre los cuentos que hayan escuchado y animar que nos digan cuál es su cuento favorito. Se les presentará un cuento sobre de que se lleva las emociones de Ramón Preocupón y se le realizará preguntas acorde al cuento, observado por los pequeños. Dentro de esta planificación, enfatizaremos cuáles son los tipos de cuento, explicaremos sobre los tipos de títeres o marionetas que podremos utilizar para plantear nuestro cuento o para realizar el cuento, y de ahí realizaremos grupos, donde, donde en trabajo en equipo tendrán que realizar una historia escrita con 4 personajes que involucrarán a cada uno de los pequeños. Esta parte de la planificación será revisada o será calificada bajo una rúbrica, la cual tendrá los siguientes puntos. La gramática y el orden en la elaboración del escrito, tengamos en cuenta que un tercer año de educación básica ya escribe, entonces podemos calificar su orden, la adecuada presentación, la disciplina dentro del trabajo en equipo y la exposición, porque nos van a explicar el escrito realizado. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con esta planificación o con esta parte? Genera productos artísticos y como forma de expresión, representación y comunicación de las emociones, dadas de sus vivencias e ideas. Como segundo punto, dentro de la planificación, representamos un cuento, igual, daremos la explicación sobre los tipos de títeres, comentaremos sobre cuál es el títero que más me llamó la atención y daremos inicio a una breve explicación sobre cómo se realiza el títere de media. Igual visualizaremos un video y bajo las pautas necesarias empezaremos a realizar nuestro propio títere reflejando nuestro personaje escrito anteriormente, que se evaluará el títere elaborado por cada estudiante. Con la rúbrica se dará las pautas de los materiales, la disciplina, la creatividad y por último se calificará el producto final realizado por cada uno de ellos. Tercera parte de la planificación o tercera sesión. Me acerco a los escenarios. Aquí vamos a indagar con los estudiantes cuáles son los tipos de teatros, cómo se presenta un teatro y si en algún momento han ido a un teatro. Se dará una pequeña reseña sobre los tipos de teatro y las pautas de cómo se conforma el teatro, cómo se dramatiza dentro del teatro. De igual manera, visualizaremos un video para que ellos tengan en cuenta cómo trabajo con mi teatro dentro de la dramatización. Para esta parte, todos los grupos ayudarán en la creación de un teatrín y se evaluará por medio de una ficha o un registro anecdotario a cada uno de los estudiantes. Esta evaluación vendría a ser ya individual. Y por último, tenemos puesta en escena. Vendría a ser la cuarta sesión y para dar la finalización a nuestro proyecto. ¿Qué queremos aquí? Que los niños interpreten en grupos pequeños historias breves inspiradas en situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos leídos. ¿Qué se quiere realizar? Primero se finalizará el teatrín. Si en el caso que no lo hubiéramos acabado en la sesión anterior, se dará indicaciones sobre el guión y la buena interpretación sobre cada uno de los personajes y se ensayará con cada uno con los títeres y la historia que van a presentar. Se observará un video que se refleje cómo se realiza la presentación de un teatrín y al final todos presentarán en grupo su obra de teatro.
que se va a calificar los materiales, la adecuada utilización del timbre de voz, la interacción con el público y la manipulación y movimientos, es decir, el lenguaje verbal tanto como el lenguaje no verbal. A continuación tenemos cada una de las fichas de las rúbricas que se ha realizado para la calificación de cada una de las planificaciones y también unos pequeños anexos de cómo quedaría. Tenemos al títere de media y al teatrín. Gracias.